Vamos con la segunda parte de la clase. Antes de hablar de las características de la parasitosis, recapitulando, el parasitismo es un tipo de asociación biológica, lo dijimos, establecido entre dos organismos vivos, uno de mayor nivel que alberga, o de nivel superior, que alberga a un organismo de nivel inferior, en este caso será el parásito. Y en el parasitismo, esta asociación biológica generalmente en la mayoría de los casos produce perjuicio o produce un efecto nocivo sobre el hospedador o anfitrión, eh, estableciendo únicamente un efecto benéfico para el comensal o para el parásito, ¿sí? Hay asociaciones biológicas en las cuales existe el mismo nivel de diferenciación o el mismo nivel de organización, de especialización estructural entre los dos organismos, pero son bastante raras, no tienen importancia obviamente médica. Cuando hablamos de un parasitismo tradicional, hablamos de una asociación entre dos organismos, uno de mayor nivel que alberga al de menor nivel o al de nivel inferior. Y cuando hablamos de parasitismo, hablamos de un efecto nocivo, perjudicial generalmente del parásito sobre el hospedador o anfitrión, mientras que en este caso el parásito obtiene efectos benéficos únicamente de su hospedador o de su anfitrión. Cuando hablamos de comensalismo, hablamos de una asociación biológica generalmente benéfica también para el parásito, pero en la cual no se reconoce un efecto nocivo o de daño o de perjuicio inducido por parte del parásito sobre el hospedador. Bueno, esa aclaración es importante antes de mencionar las características de la parasitosis. La parasitosis es la enfermedad, en este caso causada, es el nombre que se le da al cuadro clínico, a la enfermedad causada por un parásito. Y estas enfermedades se caracterizan por tener una evolución lenta, ¿sí? De tal manera que se presentan como infecciones crónicas. Generalmente tienen periodos de incubación bastante largos, de muchos días o de meses inclusive. Y en cuanto a la presentación clínica, pues es variable, muchas pueden ser asintomáticas y otras pueden presentarse con un cuadro de astenia, de fiebre, de malestar, de cefalea, y bueno, las manifestaciones específicas que va a dar cada parásito en sí mismo. En cuanto a los factores de riesgo de una parasitosis, pues se consideran los siguientes: el origen geográfico, especialmente las zonas tropicales, pues el clima húmedo favorecería el crecimiento de estos organismos. Después se ha considerado también la pandemia del SIDA o la epidemia del SIDA en cada lugar, en cada región geográfica, el aumento en el número de casos de esta enfermedad, pues de alguna manera predispuesto también la adquisición de parásitos y el desarrollo de los mismos y la expresión en un cuadro clínico. Tratamientos inmunosupresores que han aumentado en los últimos años también favorecen. ¿Por qué? Porque obviamente al alterar la respuesta inmunológica condiciona la adquisición no solo del parásito, sino además del desarrollo de la enfermedad. Las parasitosis, como les dije, es la enfermedad, es el cuadro clínico mediado por un parásito, pero la distribución de una parasitosis va a depender de la especie del parásito, ¿sí? Va a depender de la respuesta inmune del hospedador y va a depender de la circulación de los vectores, porque muchos parásitos requieren de un intermediario para acceder al hospedador definitivo, como puede ser en este caso el hombre.
Y el cuadro clínico, la presentación del cuadro clínico de una parasitosis va a depender básicamente de la virulencia del parásito, de la carga parasitaria, es decir, del número de parásitos, y va a depender indudablemente de la respuesta inmune del hospedador, ¿sí? Si ésta se ve alterada o se ve disminuida de una manera adquirida por inmunosupresores o por infecciones como la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, obviamente el parásito le va a ganar en este caso al hospedador. ¿Sí? La respuesta inmune que predomina frente a los parásitos es una respuesta inmune de tipo celular, es la más importante, la que tiene que actuar o la que es efectiva frente a este tipo de organismos. Entonces, si la respuesta inmune de tipo celular está comprometida, pues el cuadro clínico va a ser bastante agresivo. Entonces, digamos, existe variabilidad clínica en cuanto a la presentación o la expresión, el fenotipo de una parasitosis. ¿Por qué? Porque depende de varios factores. Depende de la especie de parásito, en este caso involucrada, va a depender de la virulencia del mismo, va a depender de la carga parasitaria y va a depender de la respuesta inmune del hospedador. Bueno, los movimientos migratorios también sería un factor de riesgo que puede favorecer una parasitosis, ya que hay parasitosis justamente que son endémicas, que son propias de determinados lugares. Por ejemplo, los viajes o los desplazamientos a las zonas boscosas, a la región amazónica del Ecuador, por ejemplo, son sitios donde es frecuente la circulación de vectores de artrópodos que acuden al hospedador humano para alimentarse, y en ese momento, en esa etapa en la que acuden al hospedador humano para alimentarse, porque son hematófagos para captar sangre, en el momento en que deyeccionan, en el momento en que hacen su excremento, pues generan el depósito de los parásitos que están usualmente albergando, como es el caso del flebótomo, la hembra del flebótomo, que cuando en este caso pica al hospedador humano, deja su deyección, y en esa deyección deja el parásito del género Leishmania. Bueno, las guarderías o los espacios cerrados también sería una condición que favorece la parasitosis, básicamente los brotes epidémicos de parasitosis, ya que promueve pues la transmisión, ¿no? Bueno, un reservorio, como definición, es todo ser vivo, lugar en el que pueda vivir o multiplicarse el parásito, de tal manera que el reservorio puede ser pues viable o no viable, ¿no? Puede ser un ser vivo o puede ser un elemento inerte que permita la subsistencia y que permita el desarrollo del parásito, recibe el nombre de reservorio. Recuerden que los parásitos no solamente son unicelulares como los protozoos, sino también hay parásitos pluricelulares como los helmintos y los artrópodos. Y dentro de los artrópodos habíamos mencionado los mosquitos, ¿sí? Como el del género Anopheles, que transmite el parásito Plasmodium, causante del paludismo, ¿sí? de la malaria. Y un reservorio para ese tipo de mosquito, por ejemplo, son las aguas estancadas. Entonces, en este caso estamos hablando de una entidad inerte, como es el agua, que favorece el criadero, que favorece la multiplicación, la subsistencia de un tipo de parásito que va a actuar como vehículo, además, como vector para la transmisión de otro parásito, ¿sí? Entonces, los reservorios, recuerden, son seres vivos, ¿sí? O seres inertes, o lugares en los que pueda vivir y multiplicarse el parásito. La acción patógena o el daño, como les dije, es decir, el cuadro clínico manifestado en un paciente, un sujeto, por un parásito, por la infección
o la infestación de un parásito va a depender del parásito, de su virulencia, de la carga parasitaria y del hospedador, es decir, de la respuesta inmune del hospedador. Hay parásitos que actúan alterando la respuesta inmune del hospedero, provocando manifestaciones básicamente por hipersensibilidad o por reacción alérgica. Bueno, sobre el mecanismo de transmisión de los parásitos, pues podemos dividirlos en dos tipos: el mecanismo directo, cuando la transmisión se da por contacto directo persona a persona o animal persona. En este caso, este tipo de transmisión se le da el nombre de zoonosis, porque al ser de persona a persona es de animal superior a animal superior, ¿sí? Y las transmisiones también son de animal-persona, por ejemplo, de un artrópodo a una persona. El artrópodo, el vector, por ejemplo, el mosquito, lleva el parásito o la mosca, que es el vehículo, la mosca del género Lutzomia. La hembra de ese género es una mosca que vuela a bajo nivel, que circula por ciertos lugares endémicos que le permite pues proliferar, crecer a este tipo de vector, y es la que transmite el parásito del género Leishmania. ¿Sí? Entonces también sería una zoonosis, como también sería una zoonosis pues la enfermedad de Chagas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el intermediario, el vector que transmite el parásito Trypanosoma cruzi, que es el agente causal de la enfermedad de Chagas, pues es un artrópodo, que en este caso se le conoce con el nombre de vinchuca o de chinchorro en el Ecuador. En Argentina se lo conoce con el nombre de vinchuca, y es el artrópodo, el insecto que transmite el parásito, el Trypanosoma cruzi. Entonces, son ejemplos de zoonosis. Ese sería un mecanismo directo de transmisión de parásitos, pero las parasitosis también pueden ser adquiridas en una forma indirecta a través de vehículos, y el vehículo generalmente es el elemento inerte que promueve la adquisición de parásitos o la entrada de parásitos a un organismo humano o a un organismo animal, ¿no? Como sería el agua y los alimentos, que son las principales fuentes de ingreso de parásitos mediadas por vehículos inertes. El agua, que usualmente está contaminada con quistes, que es la forma de resistencia de los parásitos, y lo mismo sucede con los alimentos, ¿no? Esta forma, por ejemplo, es bastante usual en la transmisión de los ascaris lumbricoides, que es un tipo de helminto, y que provoca patología intestinal básicamente por obstrucción, ¿sí? Porque estas lombrices, estos helmintos, estos gusanos, proliferan y forman grandes masas llenas de lombrices que obstruyen la luz intestinal. Pero ¿cómo ingresa la lombriz? No es que el individuo se come una lombriz, ingresa a través de los quistes, que es la forma de resistencia, y que son tan pequeños que no los vemos, no los llegamos no llegan a ser macroscópicos, y ingresan al tubo digestivo a través del agua, a través de los alimentos. Bueno, entonces, para fuentes de infección por parásitos, pues reconocemos fuentes de infección vitales y no vitales, animadas e inanimadas. Entonces, dentro de este grupo podemos indicar el agua, los alimentos, los insectos hematófagos o los famosos artrópodos, animales domésticos, como por ejemplo el gato, que es el hospedador definitivo o es un reservorio del parásito del Toxoplasma gondii, causante de la toxoplasmosis, y por lo tanto tener gatos en la casa es un factor de riesgo para toxoplasmosis. Animales silvestres también, el ingerir, por ejemplo, el consumir animales silvestres como murciélagos puede favorecer el ingreso de parásitos. De hecho,
desde ya más o menos 20 años se ha establecido que la enfermedad de Chagas tendría una transmisión oral a través justamente de la ingesta de reservorios de animales silvestres que están infectados por el Trypanosoma cruzi o por la ingesta de alimentos que están contaminados por las heces, por las deyecciones o por la orina de un animal infectado, de un reservorio infectado por Trypanosoma cruzi. Bueno, la fuente de infección también obviamente puede estar dada por otro ser humano, es decir, por la transmisión directa persona a persona. Y la ropa también funcionaría como un intermediario en las parasitosis, favoreciendo sobre todo las reinfecciones. Claro que obviamente la ropa, al ser un objeto inanimado, como el agua, los alimentos, y pues tomando en cuenta la definición de parásito, esto es importante. Un parásito dijimos que es un ser que necesita de otro, generalmente de nivel superior, para poder desarrollarse, es decir, que vive a expensas de otro. Entonces, en el caso de fuentes de infección inanimadas como el agua, los alimentos, la ropa, en este caso la transmisión o la adquisición es de la forma de resistencia, ¿sí? Lo que uno adquiere o lo que el hospedador adquiere será la forma quística, que es la forma de resistencia del parásito, ¿sí? Y una vez que esa forma quística pues obtiene las condiciones adecuadas para desarrollarse, para germinar, forma entonces el trofozoito, que es la célula vegetativa con capacidad de dividirse. Bueno, estas son las vías de infección por las que puede ingresar el parásito a un ser humano, a un organismo humano. La vía más prevalente, más frecuente es la vía digestiva, ¿sí? A través de las manos contaminadas con materia fecal, por ejemplo. El ir al baño y no lavarse las manos es una vía de ingreso y de reingreso. Como también por esta vía pues ingresan parásitos en formas quísticas, en formas de resistencia a través de vehículos como el agua, los alimentos. Es la vía pues, más prevalente, más típica para adquisición de una parasitosis. Pero también están otras vías que son menos frecuentes, como por ejemplo la inoculación por insecto vector. Esta vía, por ejemplo, es la que participa o la que media la entrada de parásitos del género Leishmania. Es decir, que en este caso el vector, que es la mosca del género Lutzomia, pues en el momento en que accede o busca al hospedador humano para alimentarse, para succionarle sangre en ese momento, pues hace la deyección y deposita el parásito, ¿no? Bueno, otra forma de ingreso de parásitos en el hospedador humano es la piel, a través en este caso de lastimaduras o de pequeñas erosiones que provoca el intermediario, el vector, que transporta, por ejemplo, el parásito. Sería la forma de inoculación mediada por insecto vector. Sería prácticamente lo mismo, ¿no? Ahora, hay una forma de ingreso de parásitos directamente, sin la participación de un vector, sin la participación de un artrópodo, en el cual el parásito puede ingresar directamente por una acción traumática que ejerce en la piel, que provoca en la piel, e ingresa inmediatamente por esta vía, invadiendo, y son las uncinarias. Las uncinarias, pues, son tipos de helmintos que generalmente cuando
cambia el helminto, es decir, cuando la forma quística, que es la forma de resistencia que puede estar en el ambiente, esa forma quística del helminto, de estos gusanos, cuando esa forma quística encuentra las condiciones adecuadas prolifera, ¿sí? Y tiene que hacer un nuevo cambio, una nueva modificación para poder ingresar por la piel humana, ¿sí? Y de esta manera infectar por esta vía, ¿sí? Esa vía de infección, esa vía de entrada, se ve en las uncinarias, ¿sí? Es un tipo de helminto que, como les dije, para ingresar por la piel directamente, sin el uso de un intermediario y de un vector, como sería un artrópodo, para el caso, por ejemplo, de la leishmaniasis o de la enfermedad de Chagas o el paludismo, todos esos son parasitosis que son transmitidas por vectores, por insectos, pero en este caso de las uncinarias no. En la uncinaria el parásito ingresa directamente por la piel, pero para ello necesita experimentar un cambio morfológico, ¿sí? Bueno, otra vía de infección de entrada de los parásitos al organismo humano es la vía congénita. Esta vía, por ejemplo, es la que media la toxoplasmosis. También se le llama transmisión transplacentaria, que en este caso el parásito pasa por vía transplacentaria desde la madre infectada por el Toxoplasma gondii al feto, ¿no? La vía transfusional, que también es una forma de entrada o de adquisición de parásitos, y esta vía, por ejemplo, es la que utiliza el Trypanosomas cruzi, el agente causal de Chagas, para poder ingresar. Dijimos que también otra vía utilizada por los parásitos es la vía oral. ¿A través de qué? A través de la ingesta de reservorios que están infectados, de animales silvestres, por ejemplo, que están infectados o de alimentos contaminados por la forma quística del parásito, y esa vía también la utiliza el Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas. Pero el causante de la enfermedad de Chagas, el Trypanosoma cruzi, utiliza varias vías para ingresar al hospedador humano. Una es la vía oral, otra es la vía transfusional, y también ingresa a través de esta vía, la inoculación por insecto vector, ¿sí? La vía sexual también es una vía de ingreso de parásitos, y uno de los más frecuentes, o una de las parasitosis más frecuentes adquiridas por vía sexual, es la tricomoniasis, causada por Trichomonas vaginalis. Este es un tipo de parásito de tipo protozoo, es unicelular, pertenece al subfilo Mastigophora y se caracteriza por ser flagelado. Es un protozoo de tipo flagelado que se mueve justamente por estos apéndices, ¿sí? Y se adquiere obviamente a través de la secreción vaginal. Y el cuadro clínico que causa es la tricomoniasis, como les dije. Después existe otra vía, la autoinoculación, que es la clásica vía ano-mano-boca, y esta vía es promovedora de las oxuriasis, que son un tipo de parásitos que ingresan por la vía oral, ¿sí? Lo que uno consume, obviamente, o lo que ingresa por la boca son los quistes, la forma de resistencia, que al llegar al intestino pues encuentra el medio adecuado para poder germinar y formar de esta manera la célula vegetativa, es decir, el trofozoito, ¿sí? Entonces los huevos de estos parásitos se eliminan por las heces, entonces vuelve a establecerse el circuito, ¿no? Básicamente es un tipo de parasitosis determinada por mala higiene. Y la vía nasal auditiva, es decir, cavidades preexistentes, también pueden promover la adquisición de parásitos, ya que en esas cavidades preexistentes se puede dar o puede ocurrir el depósito de huevos, de larvas por moscas causantes de miasis, ¿sí? Las moscas son consideradas parásitos. Recuerden que son artrópodos, son invertebrados, y es un parásito, pertenece al reino Animalia,
si una mosca deposita sus huevos, sus larvas, por ejemplo, en la cavidad nasal, en el conducto auditivo del ser humano, pues esas larvas pueden seguir proliferando por una reproducción asexuada y luego germinar y dar el artrópodo llamado mosca, ¿sí? Ese tipo de parasitosis recibe el nombre de miasis. Y bueno, obviamente se ve en situaciones de mucha inanición, ¿sí? Condiciones deplorables. Son muy raras, ¿sí? Las miasis. Bueno, estas serían las acciones patógenas de los parásitos. Los mismos pueden ejercer su acción de daño o su acción nociva por una forma mecánica, es decir, por obstrucción de conductos, como pasa con los ascaris lumbricoides, que son helmintos, son gusanos que cuando proliferan, ¿sí? Forman grandes masas de lombrices, grandes masas de estos helmintos que obstruyen, por ejemplo, la luz intestinal, ¿sí? Pueden obstruir el colédoco, pueden obstruir otro tipo de conductos, pueden irse al pulmón inclusive, pero básicamente el daño que ocasionan es por obstrucción, ¿sí? Es mecánico. La acción exfoliatriz, que significa despojar, ¿sí? O quitar algo, esa es una acción patógena de los parásitos y se habla de acción exfoliatriz cuando el parásito tiene capacidad de producir en el hospedador humano pérdida de sangre, y un ejemplo de ello son las uncinarias, en los cuales provocan una pérdida directa de sangre porque la uncinaria come, en este caso, el glóbulo rojo, ¿sí? Lo fagocita, se alimenta de él, y también hay parasitosis que ocasionan una pérdida de sangre por una vía indirecta, como el caso de Diphyllotrobium latum, que es un parásito que produce pérdidas, pero por mala absorción. O sea, altera la mucosa intestinal y al alterarla lleva a un síndrome malabsortivo que por mala absorción, es decir, por falta de ingreso de los nutrientes, ¿sí? Desde la luz intestinal al torrente sanguíneo, pues lleva a una deficiencia de hierro, una deficiencia vitamínica y por lo tanto anemias carenciales, ¿sí? O sea, pérdida de sangre de una manera indirecta. Bueno, también el parásito puede ejercer su efecto de daño nocivo por acción traumática, como ocurre con los artrópodos, ¿sí? Estos parásitos que actúan como vectores. Algunos pueden hacer daño directamente, ¿sí? Por acción tóxica, básicamente, como es el caso de las garrapatas. Estos son ectoparásitos, ¿sí? Se colocan sobre el hospedador humano o sobre un hospedador canino, por ejemplo, un perro, un animal doméstico como el perro, se colocan sobre él y se alimentan de sangre, pero además, como en el momento en que succionan la sangre, depositan sus toxinas, entonces ejercen su efecto nocivo por acción tóxica. En el caso de los artrópodos hematófagos, son aquellos insectos invertebrados que son considerados parásitos, ¿sí? Pertenecen al reino Animalia, dominio Eukarya, dijimos, son parásitos pluricelulares, y estos cuando acceden, cuando encuentran al hospedador humano o un hospedador u otro tipo de hospedador animal, succionan la sangre, es decir, se alimentan, porque son hematófagos, se alimentan de la sangre, pero dejan obviamente lastimaduras en la piel que pueden facilitar o sobreinfecciones, ¿sí? La adquisición de infecciones agregadas por bacterias, por ejemplo, o hacen su deyección, es decir, dejan su excremento. Entonces cuando el paciente se rasca por la picadura, ¿sí? Introduce los quistes o las formas infectivas inmaduras que están, que están en la materia fecal, ingresan por esta lastimadura o erosión generada por el artrópodo en la piel,
y la forma quística al ingresar ya al torrente sanguíneo encuentra en algún momento el lugar adecuado para germinar. También la acción patógena puede estar dada por una acción lítica, es decir, por lisis celular, y es el caso, como ejemplo, podemos dar el caso de entamoeba histolítica. Entamoeba es una ameba que produce el cuadro clínico de disentería o diarrea parasitaria por la lisis, el daño que provoca en las células mucosas, ¿no? En las células de la mucosa intestinal o enterocitos. También el parásito puede ejercer su acción de daño por procesos inmunológicos y dentro de esa acción podemos dar como ejemplo el parásito Leishmania, que en realidad genera su acción de daño por varias vías, y una de ellas es por alteración inmunológica. Bueno, las vías de eliminación de los parásitos son estas. La más prevalente es la eliminación a través de la materia fecal, donde el parásito puede eliminar fragmentos de sí mismo, por ejemplo, o puede eliminarse en forma completa, ¿sí? Como trofozoito, cuando hablamos de los protozoos, o puede eliminarse en su forma madura, como el caso de los helmintos, o puede eliminar la forma quística, que es la forma de resistencia en las heces. También otra forma de eliminación es la orina, la expectoración, las secreciones vaginales, como el caso de Trichomonas vaginalis, y otros parásitos pues no son eliminados nunca, ¿no? Como el caso de Entomoeba gingivalis o Trichomonas tenas, que son parásitos que son protozoos, son parásitos unicelulares, que se los encuentra como comensales en la cavidad bucal, cuando están en bajo nivel, es decir, cuando su colonización no sobrepasa un nivel umbral, pues no ocasionan daño, no ocasionan o no se ha descrito efecto nocivo de esos parásitos, de la presencia de esos parásitos en cavidad bucal sobre el hospedador humano. Y más bien los mismos obtienen beneficios, ¿no? Al estar colonizando la cavidad bucal, obtienen beneficios ya sea por la interacción con bacterias, con otro organismo, o obtienen nutrientes a partir del reservorio, en este caso el humano. Esos no son eliminados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no generan forma quística. Bueno, los métodos de diagnóstico de las parasitosis podemos mencionar dos técnicas en general, las técnicas directas y las técnicas indirectas. Las técnicas directas son aquellas que permiten poner en evidencia al parásito o aquellas que ponen en evidencia algún componente del parásito, ya sea el material genético o sus antígenos. Así que como técnicas directas podemos citar el microscopio óptico cuando vemos obviamente la célula parasitaria, ¿sí? Visualizamos el protozoo, que son los parásitos unicelulares y que son microscópicos, ¿sí? Su tamaño no excede las 200 micras, entonces la única forma de visualizarlos es por sistema amplificante. Después están los parásitos que tienen tamaños macroscópicos, como el caso de los helmintos, los gusanos o las lombrices, y el caso de los artrópodos. Esos obviamente son detectables macroscópicamente, como por ejemplo el ver una garrapata. Y hay también otras formas de poner en evidencia la infección por un parásito, que sería catalogada una técnica directa, como por ejemplo los cultivos, ¿sí? Es decir, el aislar el parásito a través de la siembra de la muestra clínica en un medio de cultivo. Esto se usa para ciertos parásitos, no para todos, y básicamente son protozoos,
son parásitos unicelulares, los que se pueden aislar en medios de cultivo, en el laboratorio. Y después las técnicas que permiten poner en evidencia algún componente de la estructura del parásito, como su material genético, su ADN. Esas técnicas son técnicas de biología molecular, como la reacción en cadena de la polimerasa. Así que todas estas serían técnicas directas, ¿sí? En las cuales se detecta el parásito, ya sea por visualización directa del mismo, por aislamiento en medios de cultivo o por evidenciación de algún componente estructural como su material genético o antígenos, para detectar antígenos de un parásito que esté infectando, por ejemplo, un tejido. Esto obviamente se aplicaría para protozoos, para parásitos unicelulares, ¿sí? Utilizaríamos, por ejemplo, técnicas de inmunistoquímica o de inmunofluorescencia. Y las técnicas indirectas son todas aquellas que se basan en la respuesta inmune que desencadena, que monta el hospedador frente a la invasión parasitaria. Y en este caso, pues las técnicas indirectas que permiten poner en evidencia esa alteración inmunológica o esa respuesta de anticuerpos son las pruebas inmunológicas, ¿no? La serología. Pero en general son poco utilizadas, tienen poca utilidad, puesto que la sensibilidad no llega o no sobrepasa el 90%, es menor del 90%. Así que ante un resultado negativo no puedes descartar absolutamente o 100% de que se trate de una parasitosis ante un resultado negativo en la serología. ¿Por qué? Porque tienen baja sensibilidad. No siempre las parasitosis generan títulos altos de anticuerpos. Muchas veces inclusive los anticuerpos, los títulos son indetectables, ¿sí? Entonces no es una prueba tan fiable. Bueno, antes de pasar, es importante mencionar esto. Dentro de las técnicas indirectas se utilizan, por ejemplo, como marcadores de parasitosis los niveles de IgE que se elevan en las parasitosis, ¿sí? Pero obviamente son títulos totalmente inespecíficos. Una cosa es buscar, es dosar anticuerpos anti determinado microorganismo o antiparásito, y otra cosa es dosar niveles simplemente de un tipo de inmunoglobulina que actúa como marcador de las parasitosis, y es el caso de la IgE. Otro marcador inmunológico útil para sospechar de una parasitosis, ¿sí? Sospechar no te permite hacer el diagnóstico de certeza, porque no son tan específicos, puesto que también los vamos a encontrar elevados estos marcadores, la inmunoglobulina E y los eosinófilos, en los cuadros alérgicos. Entonces son marcadores inespecíficos, pero pueden de alguna manera hacerte pensar o llevarte al presuntivo de una parasitosis. Para llegar al diagnóstico necesitas relacionar ese marcador, esos datos, con el cuadro clínico, con la epidemiología. Importante en el diagnóstico de las parasitosis recabar datos sobre la región geográfica, la ocupación del paciente, a qué se dedica, en qué zona vive, ¿sí? Ver qué tipo de parasitosis son propias de esa región, de esa zona. Y después el diagnóstico siempre debe confirmarse por un método directo, ¿sí? Las técnicas indirectas, las pruebas inmunológicas, son básicamente sugestivas, sugerentes de una infección por parásitos. Bueno, en cuanto a la taxonomía, ya habíamos hablado de esto, pero para repasarlo y para que les quede ya el conocimiento, los parásitos a nivel global están clasificados según su complejidad estructural en organismos unicelulares y pluricelulares. Los unicelulares, todos los parásitos unicelulares, son organismos microscópicos, ¿sí? Su tamaño máximo llega a las 200 micras, por lo tanto son observables únicamente por microscopía óptica.
o por sistema amplificante. Y estos parásitos unicelulares, al ser eucariotas, ¿sí? La unidad estructural de estos organismos es una célula eucariota, pertenecen al dominio eucaria, ¿sí? Junto con otros organismos, pero forman su propio reino, el reino protista, ¿sí? Subreino protozoo. Entonces los protozoos son parásitos unicelulares que pertenecen al reino protista, dominio eucaria. ¿Por qué pertenecen al dominio eucaria? Porque desde el punto de vista estructural y funcional son eucariotas. Los parásitos pluricelulares también pertenecen al dominio eucaria, pero estos no forman parte del reino protista, sino que forman parte del reino animalia, puesto que tienen un nivel de organización superiores, ¿sí? No son simples células, sino que son varias células que se han unido y forman ya estructuras macroscópicas, ¿sí? Forman tejidos. Entonces dentro de este grupo podemos mencionar a los helmintos y a los artrópodos, ¿sí? Esos son los dos únicos tipos de parásitos pluricelulares que encontramos dentro del reino animalia, ¿sí? Como animales obviamente inferiores. Los helmintos, como les dije, son los típicos gusanos o lombrices. Hay los aplanados, segmentados o no, los gusanos cilíndricos, ¿sí? Pueden manifestar morfologías variables. Y estos son los filum o los géneros que pues existen dentro de los helmintos, los platelmintos, los nematelmintos y los acanthocephao. Estos básicamente son de interés médico porque la patología que provocan pues da manifestaciones que son abarcadas por el área médica, ¿sí? No los vamos a revisar en profundidad puesto que no tienen manifestación en cavidad bucal, ¿sí? Y los artrópodos, que son también, como les dije, parásitos pluricelulares. Dentro de este grupo tenemos los géneros o los filum insecta y arácnida, ¿sí? En general son insectos, son invertebrados y dentro de las morfologías o de los niveles estructurales tenemos los cilíndricos con cabeza espinosa, los artrópodos con cabeza, tórax y abdomen o los artrópodos con cefalotórax y abdomen. Bueno, los parásitos que tienen importancia odontológica pertenecen al subreino protozoo, reino protista. Son parásitos unicelulares los que tienen importancia odontológica, ya sea porque los encontramos en la cavidad bucal, colonizando, los encontramos como comensales, como el caso de Entamoeba gingivalis o Trichomonas tenax. Y también protozoos que dan manifestaciones, ¿sí? Como producto de la invasión hematógena dan manifestaciones en la cavidad bucal. El término protozoo tiene este significado, viene de proto primitivo, zoo animal. Son microorganismos por definición unicelulares de estructura y fisiología eucariota. Tienen componentes de las bacterias como los flagelos, estos apéndices que le permiten al parásito moverse. En cuanto a su metabolismo, son considerados quimioheterótrofos, es decir, que obtienen la energía a partir de reacciones químicas y por lo tanto la sustancia orgánica que utilizan es la fuente de carbono y es la fuente de energía, ¿sí? Eso significa que sean quimioheterótrofos. En cuanto a las reacciones de óxido de reducción o forma de respiración, son aerobios. ¿Sí? Algunos pueden llegar a ser anaerobios cuando están en el tubo digestivo, pero en general los protozoos son aerobios. La morfología de los protozoos es bastante variable, ya la vamos a analizar más adelante, pero algunos son esféricos y otros son o expresan morfologías alargadas. No todos son móviles, ¿sí? Hay parásitos, hay protozoos que son inmóviles porque no expresan estructuras o apéndices de movimiento como los flagelos.
no todos tienen este apéndice llamado flagelo, ¿sí? Son algunos nada más, o ciertos filum dentro de los protozoos que pueden expresar este tipo de apéndice. Hay otros que se mueven por cilios, hay otros que se mueven por pseudópodos, así que la morfología y la dotación es variable. En cuanto a la forma de reproducirse, los protozoos tienen forma de reproducción sexual y asexual. Y en cuanto a los estadios de maduración, se reconocen dos: la célula vegetativa y la forma de resistencia, que es la forma quística. La célula vegetativa recibe el nombre de trofozoito, y la forma quística es la forma que le permite al parásito estar en el ambiente, resistir los factores físico-químicos. Es la forma de resistencia, ¿sí? En esta forma el parásito puede estar, por ejemplo, en el suelo, puede estar en el aire, puede estar en el agua, en los alimentos, en la ropa, porque en esta forma, ¿sí? Es una célula el quiste, una célula que tiene todos sus componentes intracelulares comprimidos, reducidos, ¿sí? Está inhibido su metabolismo, no tiene capacidad de reproducirse, es inmóvil además. Por más que el parásito, por más que el trofozoito tenga movilidad, el quiste no tiene movilidad porque no expresa apéndices de movimiento. Tiene una doble envoltura que lo protege, y es la estructura que utiliza el parásito para poder adaptarse a las condiciones ambientales, para poder resistir las condiciones ambientales y los factores físico-químicos. Bueno, entonces en este cuadrito podemos visualizar los filum que encontramos dentro de este subreino protozoo, reino protista, dominio Eukarya. Se reconocen estos 4 filum dentro de los protozoos o parásitos unicelulares. El filum Sarcomastigofora, que a su vez presenta 2 subfilum, o se subdivide en sarcodinas, que son las amebas, y el subfilum Mastigofora, que son todos los protozoos flagelados, por ejemplo. Después tenemos el filum Apicomplexa, que son protozoos inmóviles. El filum Ciliophora, que son todos aquellos protozoos que se mueven por cilios, como les mencionaba, y los microsporas. Estos son protozoos que carecen de mitocondrias, carecen de microtúbulos y forman esporas, ¿sí? La espora en el parásito, en el protozoo, no equivale a la espora bacteriana, en la cual pues se traduce un elemento de resistencia. En el protozoo la espora es simplemente una unidad de reproducción, ¿sí? Equivale en todo caso funcionalmente a la espora encontrada en los hongos. Bueno, ahora bien, ¿cuál es el filum de todos estos filums que podemos reconocer dentro del subreino protozoo o de la clase protozoo, parásitos unicelulares? ¿Cuál es el que tiene importancia odontológica? Básicamente, el filum, Sarcomastigofora, subfilum Sarcodina, subfilum Mastigofora. Como ejemplo de protozoos que pertenecen a este filum, podemos dar el caso de, Trichomonas vaginalis, que en realidad tiene importancia médica. Este parásito se transmite por vía sexual, pero dentro del subfilum Mastigofora, que sería pues género igualmente Trichomonas, es el Trichomonas tenax, que vive como comensal en la boca, ¿sí? Se lo ha aislado tanto en placa dental, en biofilm, en condiciones de salud, pero se lo ha aislado básicamente en condiciones patológicas, de biofilm cariogénico, mala higiene bucal. Serían las condiciones que favorecerían, ¿sí? La proliferación de estos parásitos. Hasta el momento no se conoce cuál es la acción patógena de los mismos, está muy poco estudiada en la cavidad bucal. No les podría decir si ejercen un efecto nocivo, aparentemente no. En todo caso, todo dependería de su densidad de colonización, ¿sí?
Dentro del subfilum Sarcodina, que son las amebas, son parásitos que se mueven por pseudópodos, esas son las famosas amebas, y un género de importancia ontológica es el género Entamueba, la especie Entamueba gingivalis exactamente, que coloniza la cavidad bucal, y que es lo aislado, sobre todo su incidencia de colonización aumenta significativamente en pacientes con enfermedad periodontal, con mal estado de higiene bucal. ¿Sí? Son las situaciones en las cuales se ha encontrado mayor frecuencia de colonización por este protozoo. Bueno, entonces, como ejemplos de amebas de importancia tanto médica y odontológica, podemos citar la entamueba histolítica, como lo mencioné previamente. Su acción patógena la realizan por lisis, son causantes de disentería o diarrea parasitaria. Por lo tanto, la entamueba histolítica es una ameba de importancia médica, ¿sí? Después, dentro de las sarcodinas, del subfilum Sarcodina, que son, recuerden, protozoos, parásitos unicelulares que se mueven por pseudópodos. De importancia odontológica podemos mencionar dentro de este subfilum la entamueba gingivalis, como les acabé de mencionar, que se puede encontrar colonizando la cavidad bucal, se la encuentra en placas, el aislado de placa dental, y también se la ha encontrado como comensal en las amígdalas. Bueno, otros autores le denominan a estas amebas rizopodas. Recuerden, se mueven por pseudópodos, este tipo de protozoos. La forma vegetativa, el trofozoito, es la forma móvil, es la forma que puede generar, ejercer estos movimientos y desplazarse, ¿sí? La forma quística se ha reconocido únicamente en entomoeba histolítica, es un tipo de ameba que reconoce o que forma elemento quístico, pero el elemento quístico de entomoeba histolítica es inmóvil, ¿sí? Pero en el caso de Entamueba gingivalis no se le ha reconocido forma quística, de tal manera que la transmisión de este parásito sería por vía directa, es decir, persona a persona, ¿sí? Porque no se le ha reconocido hasta el momento forma quística. Así que no podemos hablar de una transmisión de Entamueba gingivalis por una vía indirecta, ¿sí? Se reconoce únicamente una forma de transmisión directa, ¿sí? Por ejemplo, por intercambio salival. Bueno, esta es la forma vegetativa, el trofozoito de Entamueba histolítica. La misma morfología tendría Entamueba gingivalis, ¿sí? Son parásitos unicelulares que se mueven por pseudópodos. La diferencia entre Entamueba histolítica y Entamueba gingivalis es que la una forma quiste y la otra no, ¿sí? En este caso, histolítica es capaz de formar elemento de resistencia llamado quiste. Bueno, en cuanto a la parte estructural, las sarcodinas, o sea, estas amebas, se presentan en su forma vegetativa como elementos circulares, ¿sí? O esféricos. Se reconoce básicamente pues una capa interna de su membrana y una capa externa, que obviamente su discriminación va a ser más evidenciada por microscopía electrónica, donde podemos discriminar, diferenciar el ectoplasma del endoplasma. El endoplasma tiene un aspecto más granular, ¿sí? Pero aquí podemos establecer una ligera diferenciación, lo vemos más refringente al ectoplasma, ¿no? El endoplasma sería todo lo que estoy señalando, tiene un aspecto más granular el endoplasma. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, son células que están formadas por un solo núcleo en su forma vegetativa, pero en su forma prequística adopta más de un núcleo, forma dos núcleos, y en su forma quística llega a tener hasta 4 núcleos, este tipo de parásito. Y estas esferas que vemos pigmentadas de color morado
son vacuolas citoplasmáticas, ¿sí? El núcleo tiene también una textura granular, su nucleoplasma, y presenta una estructura densa o electrodensa, que aquí le alcanzamos a discriminar, es el cariosoma, ¿sí? Y en el caso de entomobistolítica vamos a encontrar, porque es hematófago, vamos a encontrar lóbulos rojos en su interior. ¿Por qué? Porque se alimenta de la sangre, ¿sí? Entonces puede llevar este parásito, esta ameba, a un cuadro anémico, ¿sí? Porque consume glóbulos rojos. Ese detalle, por ejemplo, nutricional o metabólico, no lo vamos a reconocer en Entamoeba gingivalis, la cual no se alimenta de glóbulos rojos. De lo contrario, toda persona con Entamoeba gingivalis en su boca. ¿Y por qué? Porque en el caso de Entamoeba gingivalis, una diferencia con la histolítica es que gingivalis no se alimenta de glóbulos rojos, Entamoeba histolítica sí. Y recuerden que este parásito, este protozoo, que pertenece al subfilum Sarcodina, causa patología en el humano por lisis, ¿sí? Por lisis de enterocitos de células intestinales, llevando a un cuadro clínico de disentería o diarrea, que son bastante frecuentes, ¿eh? Bueno, entomobistolítica reconoce forma quística. La forma quística se presenta como una estructura muy circular, ¿sí? La forma vegetativa es esférica, pero no tiene una delimitación perfecta, ¿no? El quiste sí, el quiste es una estructura esférica bien definida, bien delimitada, posee una envoltura muy gruesa, que justamente protege a todos los componentes intracelulares de las condiciones externas desfavorables. Y la forma quística tiene varios núcleos, ¿sí? Puede tener 4 o más de 4 núcleos. Los núcleos son estructuras pequeñas, exactamente iguales, todos tienen esta textura granular indicada previamente y la aportación de un cariosoma. Así que bueno, la forma quística es la que pues, va a resistir las condiciones ambientales, la podemos encontrar en el agua, en los alimentos, ¿sí? En la materia fecal. Así que es pues básicamente la vía de ingreso. Por lo tanto, la adquisición de una amebiasis, ¿sí? Por entomobistolítica va a ser por una vía indirecta, ¿sí? A través de un vehículo inerte que porta los quistes ingresan por vía oral y a través del tubo digestivo llegan al intestino. En el intestino estos quistes germinan y forman el trofozoito, que es la célula que vimos en este caso. Bueno, acá tenemos un esquema de cómo se ve este trofozoito de Entamoeba, eh, del género Entamoeba. En este caso, esta es la célula vegetativa trofozoito de Entamoeba gingivalis. Recuerden que Entamoeba gingivalis pues es un primo hermano, se podría decir, de Entamoeba histolítica, pero hay diferencias fisiológicas en ellos, ¿sí? Estructuralmente son iguales, pero hay diferencias fisiológicas. Una es que Entamoeba gingivalis no se alimenta de glóbulos rojos y otra es que Entamoeba gingivalis no forma elemento quístico, o sea, no genera elemento de resistencia. Sí, obviamente pertenece al subfilum Sarcodina, por lo tanto es una ameba, ¿sí? ¿Qué característica tienen las amebas? Recuerden, son protozoos que se mueven por pseudópodos. ¿Dónde se la ha aislado? ¿En qué regiones de la cavidad bucal se la ha encontrado a esta sarcodina o esta ameba? Bueno, en las criptas amigdalinas y en la placa dental, pero se la ha encontrado fundamentalmente en condiciones de mala higiene bucal, ¿sí? En condiciones de enfermedad periodontal. De hecho, se habla de que, o se ha establecido que la incidencia de colonización llega a ser del 75% en condiciones de mala higiene y desciende a un 50% en condiciones de buena higiene. Por lo tanto, ¿qué significa? Que en condiciones de buena higiene el individuo puede portar
Entomoeba gingivalis, pero obviamente su densidad de colonización es muy probable que sea baja, ¿sí? Ahora, ¿qué efectos genera una alta colonización, una alta densidad de colonización de Entomoeba gingivalis? No se conoce por el momento. Entonces, este es un esquema de cómo se ve o cómo se vería esta célula, esta ameba al microscopio electrónico. Recordemos que pues reconoce su membrana plasmática, dos partes o dos capas, una lisa, el ectoplasma, que es la parte más externa, periférica, y una granular, el endoplasma. Justamente la discriminación de estas dos subpartes de la envoltura de la membrana externa está dada por esa textura, ¿no? La textura lisa, la textura granular. Si lo que tiene textura granular es el endoplasma y todo lo que tiene textura lisa es el ectoplasma, que sería todo lo blanco, ¿no? Bueno, el trofozoito, la célula vegetativa, la célula que tiene capacidad de dividirse y de moverse por pseudópodos, va a presentar un solo núcleo, solo la forma prequística pues llega a tener 2 núcleos y la forma quística llega a tener hasta 4 núcleos o inclusive más. Bueno, ¿qué otras estructuras reconocemos en el citoplasma de esta ameba? Como les dije, las vacuolas alimenticias que albergan nutrientes. Vamos a encontrar también, al ser una célula eucariota, mitocondrias, microtúbulos, aparato de Golgi, vacuolas o inclusiones citoplasmáticas, retículo endoplasmático donde fabrican las proteínas, es decir, vamos a encontrar todos los componentes estructurales clásicos de una célula eucariota, ¿sí? Y el material genético que en este caso va a estar delimitado, va a estar encerrado, englobado, protegido por la membrana nuclear, ¿sí? El núcleo de este tipo de parásitos tiene siempre este aspecto como si fuera una torta partida en porciones. ¿Por qué? Porque esa apariencia se la otorga el aspecto granular, la granularidad del nucleoplasma y la existencia de esta estructura densa esférica llamada cariosoma. Bueno, otro subfilum del filum Sarcomastigofora es el subfilum Mastigofora. Dijimos que el filum Sarcomastigofora comprende protozoos de importancia odontológica, ya sea porque se los encuentra colonizando en situación de comensal la cavidad bucal o porque dan patología, ¿sí? O dan manifestaciones orales durante el cuadro clínico. Generalmente lo hacen por diseminación hematógena, como el caso del parásito del género Leishmania. Ahora, en este subfilum Mastigofora, primeramente decir que Mastigofora son protozoos que se mueven por flagelos, ¿sí? Todo protozoo que tiene la capacidad de moverse por flagelos pertenece directamente a este subfilum Mastigofora, ¿sí? Son parásitos que tienen un aspecto fusiforme, son alargados, ¿sí? Cuando se presentan en su forma vegetativa o como trofozoito, ¿no? Cuando se presenta en la forma quística siempre van a exhibir una morfología esférica. Y obviamente la forma quística de estos mastigoforas también va a carecer de movilidad, son inmóviles, ¿sí? Todo quiste es inmóvil. La forma vegetativa, el trofozoito, expresa un aspecto fusiforme, tiene citostoma, el citostoma se le llama vulgarmente como boca celular, se presenta como una ranura o como una hendidura labrada en el citoplasma de estas células y tiene la forma de un embudo al microscopio y es la estructura que utiliza en este caso el parásito para poder introducir nutrientes, para introducir alimento del exterior, ¿sí? Eso es el citostoma. Están recubiertos por una membrana externa, poseen además una membrana ondulante, una estructura que los recorre de extremo a extremo, que se considera una modificación del flagelo. Y algo, digamos, un componente o una diferencia estructural entre los parásitos con los hongos, con las células vegetales, que también son eucariontes desde el punto de vista estructural, es la inexistencia de pared celular, ¿sí? Los parásitos
no tienen o no presentan pared celular, como sí la tienen los hongos o como sí la presentan o la exhiben otros organismos pertenecientes al dominio Eukarya. Así que ese dato estructural es importante recordarlo, ¿sí? Tienen membrana o tienen envolturas, pero no tienen pared celular. Y bueno, estos son ejemplos, la lista puede ser más larga, pero estos son ejemplos clásicos de protozoos mastigoforas, es decir, de protozoos que se mueven por flagelos. Podemos citar el Mastigofora trichomonas vaginalis, ¿sí? Que es justamente un protozoo flagelado que se transmite por vía sexual, ¿sí? Lo encontramos en las secreciones de genitales. Puede afectar tanto a hombres como a mujeres, dando el cuadro clínico de tricomoniasis. Otro mastigofora clásico es Giardia langlia, que habita en el intestino y este sí produce patología también, al igual que Trichomonas vaginalis. Giardia langlia también genera un efecto nocivo sobre el hospedador, ¿sí? Es decir, media una parasitosis que tiene asentamiento intestinal. Trypanosoma cruzi, que como lo mencioné previamente, también es un mastigofora. ¿Por qué es un mastigofora? Porque es un parásito unicelular flagelado y es el causante de la enfermedad de Chagas, que como lo indiqué previamente, tiene varias vías de transmisión. Una es la transfusional, otra, que es la más común, se podría decir, es la mediada por vector. Y otra forma que se ha reconocido de transmisión de Trypanosoma cruzi es la vía oral, como lo mencioné previamente. Trichomonas tenax es un mastigofora. ¿Por qué? Porque es un protozoo flagelado. Pertenece justamente es emparentado con Trichomonas vaginalis, es el mismo género, lo que varía aquí es la especie. Trichomonas tenax se ha encontrado colonizando la cavidad bucal, sobre todo en pacientes con caries dental. Se lo ha aislado de la placa cariogénica, se lo ha aislado en condiciones de mala higiene, pero mucho más no se conoce de este parásito, puesto que son muy poco estudiados. Al ser biosfera rara, no les dan mucha importancia, ¿sí? Sería interesante poder investigar el rol que cumple este parásito, determinar cuál es realmente el porcentaje de colonización, ¿sí? Si en la colonización de este parásito influyen factores geográficos, raciales o étnico-raciales, inmunitarios, y qué tipo de interacción establece este parásito en la cavidad bucal, ¿sí? Y qué efectos puede llegar a provocar si se reconocen efectos nocivos por este parásito ante determinado nivel de colonización, ¿sí? Que son factores que se desconocen hasta el momento. Ahora, según la localización, los patógenos de este grupo se clasifican en hemoflagelados, que en este caso son mastigoforas que llegan a infectar la sangre, es decir, los glóbulos rojos, u otro componente del tejido sanguíneo, flagelados intestinales, como Giardia langlia, y flagelados mucosos, como Trichomonas vaginalis o Trichomonas tenax, por ejemplo. Bueno, un dato importante que no se los mencioné, por eso retomo. La forma de transmisión de Entomoeba gingivalis se reconoce hasta el momento únicamente por vía directa, transmisión persona a persona. ¿Por qué? Porque no se le ha identificado forma quística hasta el momento. Entonces no podemos hablar de una transmisión vía indirecta de este tipo de ameba, ¿sí? Así que ese dato es importante. En el caso de Mastigofora, todos forman elemento de resistencia, así que la transmisión puede ser por vía directa y por vía indirecta. Bueno,
esta es la morfología de este Mastigophora Giardia langlia. En realidad todos los Mastigoforas, cuando están en el estadio de trofozoito de célula vegetativa, adoptan esta forma alargada, ¿sí? Con dos núcleos. Esta célula, por ejemplo, en su forma vegetativa es binucleada. El núcleo se lo identifica por el cariosoma, ¿sí? Es bastante evidente, de hecho le da el aspecto de un fantasmita a este parásito, tiene una morfología muy característica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la existencia de estos dos núcleos, siempre en un polo de la célula, excéntricos, le da el aspecto de tener ojos, ¿sí? Por la presencia del cariosoma. ¿Qué más reconocemos? Bueno, vamos a reconocer los apéndices, los flagelos, pero también está recorrido por una estructura membranosa adherida, se considera una modificación del flagelo, la membrana ondulante, ¿sí? Que en este caso sería toda esta estructura alargada, fusiforme, que estoy señalando, que recorre longitudinalmente el cuerpo del trofozoito. Y reconocemos también el citostoma, o también llamado disco succionador, que como les dije es la boca celular, es decir, es una ranura, una hendidura que tiene el citoplasma por el cual la célula puede captar nutrientes del exterior. Y la forma quística de Giardia langlia, como toda forma quística parasitaria, pues es una célula, ¿sí? Es una célula con una doble envoltura que lo protege de las condiciones externas. El quiste de Giardia langlia va a formar 4 núcleos, presenta 4 núcleos, es multinucleada. Y después tiene todos los componentes típicos, pero obviamente comprimidos, ¿sí? Encerrados por esta doble envoltura. Y es una célula que se diferencia fundamentalmente del trofozoito porque carece de los flagelos, como ustedes pueden ver, ¿sí? Carece de los flagelos, por lo tanto el quiste es un elemento inmóvil, ¿sí? Que cuando encuentra las condiciones adecuadas para germinar, germina y se transforma en esto, en un trofozoito o célula vegetativa. Bueno, acá podemos visualizar la morfología de Trichomonas vaginalis, ¿sí? Trichomonas vaginalis no reconoce forma quística, de ahí que pues la transmisión es directa, ¿sí? Por contacto sexual, porque no forma elemento quístico, ¿sí? Como les dije, no todos los mastigoforas forman elemento quístico, ¿sí? De ahí que la transmisión puede ser directa, puede ser indirecta, ¿sí? Va a ser indirecta en aquel mastigofora que tiene capacidad de formar elemento quístico, como es el caso de Giardia langlia, que lo acabamos de demostrar. En el caso de Trichomonas vaginalis, y lo mismo pasa para Trichomonas tenax, no se les ha reconocido forma quística, por lo tanto la transmisión es directa, ¿sí? Como sucede con Entomoeba gingivalis, por ejemplo, que no reconoce forma quística, la transmisión es directa, ¿sí? Por intercambio salival en ese caso. En este caso, bueno, vemos la célula trofozoito de Trichomonas vaginalis, que como ven es muy similar a Giardia langlia, puesto que pertenecen al mismo subfilum. ¿Y qué es lo que reconocemos? Bueno, es una célula, como ven, alargada, ovoidal, de la cual emergen apéndices llamados flagelos que le permiten la movilidad. Reconocemos el citostoma, que como les dije tiene la forma de un embudo, una parte más ancha, una parte más, o de botella, una parte más angosta, y se presenta como una ranura, una hendidura que le permite a la célula captar nutrientes del exterior. En el citoplasma vamos a encontrar todos los elementos característicos de una célula eucariota, no vamos a redundar en ello. Esta es la membrana ondulante, que se considera un flagelo modificado que está adherido al cuerpo del trofozoito. Bueno, aquí vemos la célula de perfil, vemos que está mostrando un solo núcleo,
porque en realidad el trofozoito de Trichomonas vaginalis es una célula anucleada, tiene un solo núcleo. Esa es una diferencia con Giardia langlia, si bien la morfología en general es bastante similar a Giardia langlia, pero Giardia langlia es una célula, en su forma vegetativa es binucleada, mientras que Trichomonas vaginalis y Trichomonas tenax son células anucleadas en su forma vegetativa o trofozoito, ¿sí? Bueno, esta es una imagen en realidad de Giardia langlia, ¿sí? Esto no es Trichomonas. ¿Cómo sé que es Giardia langlia? Bueno, por la presencia de estos dos núcleos, o sea, estas dos estructuras circulares, densas, ¿sí? Picnóticas o hipercromáticas, ¿sí? Número de 2, que le da el aspecto como si tuviera ojos. Veo ese detalle, veo esta característica, esta binuclealidad, y entonces tenemos que pararnos en un mastigofora del tipo Giardia langlia, ¿sí? O del género Giardia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Trichomonas, si bien también tiene esta forma ovoidal alargada, fusiforme, expresa flagelos, ¿sí? Tiene membrana ondulante, tiene citostoma, al igual que Giardia, Trichomonas es uninucleado, tiene un solo núcleo, ¿sí? Mientras que Giardia tiene dos núcleos, ¿sí? Y eso le da el aspecto como si fuera un fantasmita, ¿no? Al parásito.